El Señor le bendiga. Buenas tardes, buen domingo. Espero que haya tenido una jornada hermosa o quizás asistiendo ya a las reuniones presenciales donde la bendición del Señor también se mueve. Pero bueno, para los que nos tenemos que quedar en casa por una u otra razón, aquí estamos compartiendo con usted un domingo más la palabra del Señor. Así que bueno, vamos a buscar hoy, quiero hacer una introducción, porque hoy estamos comenzando el último mes del año, de este año que se nos ha ido tan rápido, pero que trajo consigo un montón de cosas nuevas. Y cada mes, desde el año pasado, nosotros sabemos que tiene un enfoque especial, un enfoque particular. En este caso, este es el primero de una serie de sermones que va a tener como título Proyectando la nueva etapa del ministerio. Yo le digo el nombre de nuestro ministerio porque así usted lo identifica, es Ministerio Apostólico Profético Jesucristo Fuente de Vida. Pero podemos decir Proyectando la nueva etapa del ministerio. Y en este caso, siendo el primero de la serie, el título de mi predicación de esta tarde es Mi base es la roca. Bueno, quiero hacerle una breve introducción. Estamos hablando de proyectar. Y bueno, sabe que no hay mejor amigo que el diccionario, cuando uno necesita saber y tener información. Así que yo fui al diccionario y acá dice, ¿qué es proyectar? Es pensar una cosa o una acción y diseñarla gráficamente. O sea, usted toma un lápiz, un papel y hace un diseño de lo que está proyectando, o establecer el modo y el conjunto de medios necesarios para llevarla a cabo. Es decir, acá se trata de papel y lápiz, agenda y virome, lo que usted necesite. Usted tiene que poner su pensamiento en papel. Eso es necesario para poder proyectar. Es decir, yo concibo en mi mente un plan, lo trazo, así como usted dice el trazo de un lápiz o el trazo de un marcador. Usted lo escribe y después planifica. Una cosa o una acción. Puede ser una manera de hacer algo o algo que usted quiere concretar. Y su proyecto puede ser un proyecto ambicioso, como es pensar en un proyecto de vida. Por ejemplo, yo pienso, bueno, soy niño, estoy estudiando, mucho no puedo proyectar, tengo que obedecer. Pero cuando ya estoy más mayor, puedo pensar, voy a estudiar, después voy a trabajar, voy a formar mi familia, voy a construir un plan ambicioso, y es un plan que es un proyecto de vida. Lo lamentable hoy es que nosotros encontramos muchas personas que cuando le decimos, ¿cuál es tu proyecto de vida? No saben. No saben, no lo pensaron, quizás no aprendieron nunca a proyectar o nunca pensaron en este tema, en esta palabra, y dicen, no sé, quizás el año que viene estudie, quizás trabaje, quizás no lleva a ninguna parte. Lo que lleva a alguna parte es que yo haga un proyecto y que tenga una idea de lo que voy a hacer. Y mi proyecto puede ser algo puntual, es un plan a largo plazo, mediano plazo, a corto plazo, estableciendo metas que voy a ir cumpliendo. Y puede ser un plan del hombre solo, escuche esto, del hombre solo, conforme a su emoción, a su sabiduría, o puede ser un plan del hombre con Dios. Y vamos a dar un porcentaje. Los proyectos que son del hombre solo tienen un alto porcentaje de conducir al fracaso. Esto no es ser negativo o decir, pero qué apreciación tan deprimente. No, es la realidad. Cuando usted planifica solo, corre el riesgo de errar. Ahora, cuando el proyecto del hombre es con Dios, tiene un 100% de éxito garantizado. Por eso que uno dice, tengo que proyectar. Nosotros hoy tenemos que recordar varias cosas, pero vamos a observar esto. Cuando un proyecto viene
de parte de Dios, nosotros necesitamos 3 cosas: la compañía de Dios, la fidelidad de Dios y el respaldo de Dios. Eso va a estar sí o sí cuando nuestro proyecto viene de parte del Señor. Cuando fue concebido en el corazón de Dios, puesto en nuestra mente, en nuestro corazón, bíblicamente nuestro corazón es esto, ¿no? Cuando nosotros recibimos la revelación de parte del Señor de qué es lo que tenemos que hacer. Cuando esto pasó, tenemos compañía de Dios, fidelidad de Dios y respaldo de Dios. Y para desarrollar rápidamente esto, vamos a mirar 2 personajes bíblicos. Yo sé que hay gente que está anotando, usted después va a tener esto grabado, no se desespere por anotar, porque como es la introducción y es todo lo que abarca el mes, es un poquito complicado dar la perspectiva, ¿no? Vamos a hablar de 2 personajes bíblicos. Un personaje bíblico tuvo que continuar con un proyecto que otro personaje había comenzado. Y el segundo comenzó un proyecto de cero, de la nada. Qué lindo, poder analizar la palabra. Entonces, punto número 1, vamos a leer nosotros en el libro de Josué, capítulo 1. Y en este punto vamos a ver que necesito una base para proyectar algo. Tengo que tener una base, sea el comienzo, como este que le digo que comenzó de cero, o sea la continuación del proyecto de otra persona. Pero tengo que tener una base. Vamos a Josué 1, versículo 3. Dice: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Estaba recibiendo una instrucción y estaba recibiendo algo. ¿Qué cosa? Lo que Dios le había entregado a Moisés y lo que Dios le había dicho. Todo lo que tu pie pise, eso va a ser de mi pueblo. 5, vamos a ver el verso 5. Dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Es decir, Moisés había hecho un camino y Josué estaba recibiendo, y entre las cosas que recibía esto. ¿Sabe cómo se llama esto que hay en el versículo 5? Respaldo de Dios. Nadie te va a poder hacer frente. ¿Por qué? Porque Dios está en el asunto. Y después vamos a ver versículo 8 y 9. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Se acuerda lo que le dije al comienzo? 100% éxito. Todo te saldrá bien. Vamos a hablar de Josué. Esta era la condición que Dios le ponía. ¿Para qué? Para que lo que él recibía, versículo 3, con el respaldo que tenía en el versículo 5, se iba a cumplir si él seguía el libro de la ley y si no se apartaba de eso. Esa es la condición que Dios ponía. Entonces, cuando mi proyecto es nuevo, no tengo nada tangible para comparar. No puedo mirar un archivo, una carpeta, tengo todo en la mente, es nuevo, está comenzando. Mas cuando yo estoy continuando un proyecto, como el caso de Josué, lo que tengo que considerar es qué base tengo, qué tengo como base. Cosa que tantos yerran después, cuando ya va andando en el tiempo el proyecto, porque descuidaron la base, porque no se fijaron con qué contaban, qué tenían para hacer lo que quisieron hacer. Hay varias cosas que, analizando el personaje de Josué, uno puede ver y que yo las anoté porque no me quería olvidar. Josué tenía claridad en cuanto a lo que debía hacer. Él sabía lo que tenía que hacer. Él había estado trabajando al lado de Moisés muchísimo tiempo y ahora sabía que lo que le tocaba era la conquista. Sabía que lo que venía no era fácil, pero era un líder perseverante. Esa era una cualidad que tenía. Era perseverante, era capaz de mantenerse consistente en lo que comenzaba,
manteniendo tanto la opinión como la actitud, porque ahí podemos tener problemas con nuestros planes. Cuando cambiamos de opinión o cuando nuestra actitud no nos ayuda, cuando empezamos a desmayar porque no salió, porque al principio no. Este era un varón que Dios había escogido porque tenía algunas cosas difíciles que enfrentar. Todo el libro de Josué es un compilado de enseñanzas, podríamos decir hoy en día, para emprendedores. Aquel que quiere emprender algo, lea el libro de Josué. Josué era un emprendedor. Él aprendió a mantenerse todo el tiempo haciendo lo que tenía que hacer. Un compilado, un conjunto de enseñanzas para aquellos emprendedores. Cuando tenemos que enfrentar el futuro de nuestro proyecto, nosotros queremos que crezca. Bueno, este hombre estaba preparado para ver eso. En la cabeza de Josué yo creo que no había lugar para ¿y si falla? ¿Y si esto no funciona? Él sabía que tenía una tarea y la iba a llevar adelante. Por eso le digo que esto es bueno para los que quieren emprender, comenzar algo nuevo. Ahora, como sucesor de Moisés y como líder de Israel, este varón enfrentó situaciones desagradables. En el camino que recorrió no hubo muchas cosas agradables y en el pueblo, entre el pueblo que él guiaba tampoco. Se encontró con cosas que no le daban ánimo, pero él tenía una gran ventaja, que es lo que yo le mencioné como una base. Él conocía al pueblo con el que iba a lidiar. Él sabía que era un pueblo terco, era un pueblo desagradecido, era un pueblo desobediente. Por eso es que no se acobarda, porque no es que lo toma por sorpresa, que el pueblo protesta, que se enoja, que tiene berrinches por esto, por aquello, no. Él ya sabe cómo es el pueblo. Lo conoció sirviendo a Moisés. Desde esa postura él conoció y vio todo lo que había pasado. Ahora, él también sabía que era un pueblo que vivía de las glorias pasadas en el tiempo de la esclavitud. Porque 2 por 3 le decían, ay, ¿para qué nos habrá sacado Dios de aquel lugar si allá teníamos todo? No valoraban la libertad. Él sabía que este era el pueblo al cual él tenía que llevar a la tierra prometida. Entonces tenía bases que eran muy claras. Sabía con qué gente estaba trabajando, sabía que tenía respaldo y sabía que tenía dirección de Dios. Por eso que él aprende a lidiar con diferentes situaciones. Desde estar en Jericó, donde lo querían matar, hasta ir a la guerra en Ai y ser vencido y tener que ver qué pasó. Él aprende a lidiar con todo eso. No se acobarda, porque conoce, ha visto milagros, ha visto el cruce del Jordán, conquistó ciudades, disciplinó y corrigió a su gente por no hacer lo que tenían que hacer. Estaba anotando todo esto y yo decía, qué interesante que es estudiar la personalidad de este líder, de este emprendedor, podemos decirle. No es fácil castigar a su gente, no es fácil corregirla, la gente no se deja corregir con facilidad, pero él sabía que era parte de su tarea, de su emprendimiento, de su proyecto. Cuando tuvo oposición, no la tuvo solamente de los enemigos, la tuvo de adentro también. Enfrentó la oposición interna y enfrentó la oposición externa. Superó la falta de recursos que tenía para su campaña, porque claro, hoy cuando uno escucha la palabra campaña, la gente dice, ¿qué recursos tengo? Él no tenía recursos. Él tenía respaldo, tenía bendición y tenía gente terca que le discutía todo. Eso es lo que tenía. Pero por lo menos él sabía qué era lo que tenía. Ese es el punto cuando uno proyecta algo. Tiene que saber lo bueno y lo malo. ¿Con qué estoy contando? Así que, a pesar de todo eso, él logró llevar e instalar al pueblo en Canaán. Se tuvo que enojar, pero él le creyó a Dios y se dedicó y trabajó en pos de ese propósito. Es decir, conociendo las bases que tenía, él puso a trabajar los talentos que tenía
y salió adelante. Cuando le digo los talentos, también le estoy hablando de las personas. Había gente talentosa, había gente enojona. Bueno, yo creo que eso no ha cambiado. En la iglesia sigue habiendo gente que se enoja, gente que discute, oposición interna y oposición externa. Hay de todo lo mismo. Por eso es lindo examinar este libro, porque uno dice, wow, esto sigue pasando hoy. Sigue pasando igual. Sí, claro, sigue pasando lo mismo, pero eso no nos tiene que desmotivar cuando el proyecto viene de parte de Dios. Sí nos va a llevar al fracaso cuando viene de nuestras emociones, de nuestra sabiduría humana, de nuestra inspiración. Ahí no vamos a seguir, porque Dios no está metido en este asunto. Entonces, yo le dije como primera cosa, necesito una base para proyectar, sea que esté comenzando de nuevo o sea que esté continuando con algo ya empezado. Ahora, en segundo lugar, mi única base fiable es la roca con mayúsculas, Jesucristo. Esa es la base en la cual yo puedo confiar. Y para eso yo quiero leer con usted Lucas 4, versos 18 y 19, que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Jesús sabía con claridad a qué había sido enviado, para qué había venido. Por eso uno o dos versículos más abajo le dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Ven? Esto que está acá, este soy yo. He venido para esto. A esto me envió mi Padre. Entonces, Jesús tenía metas claras. Jesús tenía metas bien definidas. Emprendedor por excelencia, a diferencia de Josué, Jesús empezó de cero. Porque Josué venía trayendo un pueblo con problemas. Josué traía un pueblo con problemas. Jesús entró bruscamente, fue una inmersión brusca en medio de un pueblo que nunca había visto a nadie como él antes, que nunca había sido pastoreado, ni guiado, ni nada, cuyos representantes religiosos eran faltos en muchos sentidos, entonces no había nadie que hubiese hecho lo que él hacía. Este es el caso que yo le digo, empezó de cero y enfrentó situaciones de todo tipo. Pero mire la claridad que tenía, que él formó un equipo de gente. Uno de los del equipo lo traicionó, sí, es cierto. No toda la gente que viene a trabajar en equipo con nosotros permanece fiel, sigue trabajando. Hay gente del equipo que nos va a dejar de lado. La oposición interna muchas veces y la crítica negativa muchas veces viene de dentro del equipo que nosotros formamos. Pero es parte del aprendizaje, no es para que nos enojemos. Nosotros trabajamos mucho en equipo. En nuestra congregación, en nuestro ministerio, por eso le hablo del ministerio hoy, trabajamos muchísimo en equipo. Y el trabajo en equipo no es fácil, porque usted tiene que congeniar caracteres distintos, pensamientos diferentes, y tiene que dejarlos a todos contentos y felices. Y hacerles pensar que están todos contribuyendo, porque en realidad están contribuyendo. Pero hay que trabajar en equipo, hay que aprender. Cuando uno estudia las empresas más exitosas de las últimas décadas, nosotros vemos que son personas, los líderes que han sabido formar equipos de trabajo. Es lo más efectivo, es lo más poderoso. Jesús formó un equipo, sí, hubo uno que lo traicionó, pero ¿sabes qué hizo él con los coequiperos o coequippers? Cuando hablamos de los que están en el equipo, él los educó. Él los formó a su manera. Compartió tiempo con ellos, compartió mensajes con ellos. Mira, fue un pionero en los canales de comunicación. Él hablaba desde el monte, y yo creo que no debe haber hablado en voz muy baja porque la gente lo escuchaba. Iba al monte y él sabía que en el valle se iba a escuchar la voz. No había internet, no había megáfono, no había
micrófono, no, pero sin embargo el Señor se comunicó con toda la gente. Y si no estaba ahí, andaba entre la gente, entre los grupos, y caminaba y hablaba, y así iba enseñando y compartiendo su mensaje. Los canales esos eran innovadores para la época, porque lo usual era que había que ir a la sinagoga para escuchar la palabra, y al que no le interesaba no iba a ningún lado. Pero Jesús dijo, no, yo voy a ir a la gente. Nosotros decimos eso hoy, vayamos a la gente. No esperemos que la gente venga, vayamos. Y tenemos medios, hoy de hecho así estamos yendo, entrando en hogares, en geriátricos, estamos entrando en hospitales, estamos entrando a través del audio que van a escuchar después en tantísimos lugares. Estamos entrando con el audio en radios en países fuera de Argentina. Usted dice, pastora, pero en serio, sí, en serio le digo. Ese es el poder de la comunicación. Pero esto no es nada porque ahora es habitual. Pero en el tiempo de Jesús, nadie salía a hablar al monte y la multitud lo seguía. Pero él lo hizo. Entonces, una persona innovadora que empezó de cero, que aprovechó todo el tiempo. ¿Por qué? Porque tenía un propósito definido y un propósito claro. ¿Cuál era? Realizar su obra salvadora. Él había venido para eso y eso es lo que estaba haciendo. Ahora, esto lo llevó a que él no pierda el enfoque de su misión, a pesar de todo lo difícil que se presentó, a pesar de los que lo echaban, los que no lo querían escuchar, los que lo llamaban por todos los nombres que nosotros podamos recordar en ese momento. Él no perdió el enfoque, él sabía cuál era su misión. Mire, cada situación, cada milagro, cada confrontación, yo estaba anotando aquí, cada ayuda, cada mensaje, cada parábola, no era común hablar por parábolas, pero eso fue una innovación de él. Cada enseñanza tuvo un propósito claro, específico. En 3 años de ministerio, este hombre que empezó con un proyecto de cero, en 3 años él logró transformar su sociedad. No fue igual después de Jesús. Y hasta el día de hoy, ese cambio se sigue produciendo. Cuando se habla de Jesucristo, la cosa cambia. O todos se enojan y se airan mucho, o empiezan a escuchar, hacen silencio, se sientan y dicen, esto me interesa. Pero algo pasa. Cuando se habla del Señor, todavía hay influencia, todavía hay transformación. Hoy, 2020 años después, nosotros hablamos de Jesús y la gente siente que algo pasa en ellos, en su corazón. ¿Cuál fue la base fiable que tuvo Jesús? El propósito que le había sido revelado desde su concepción. Lo que yo le leí. Él iba a ser enviado como Emmanuel, como el Salvador, como el Señor. Él iba a ser enviado para redimir al hombre, para reconciliar al hombre con Dios. Y él sabía perfectamente cuál era su plan y su propósito. Entonces, en Getsemaní, él oró, Padre, si es posible que esta copa pase de mí, pero si no, que se haga tu voluntad y no la mía. Ahí tiene otra base firme. No es la voluntad del que hace, es la voluntad del que inspiró el proyecto. El proyecto era de Dios. Dios quería salvar. Entonces, Jesús vino a hacer todo esto. Quería el Señor, dice el libro de Efesios en el capítulo 1, verso 11, hacernos herederos, coherederos con Cristo, darnos vida eterna. ¿Por qué? Porque había un propósito que tenía que cumplir en todos los que iban a nacer a partir de ese momento y en todos los que seguirán naciendo. Por eso estamos a favor de la vida, porque no somos casualidad, no nacemos por casualidad, nosotros nacemos con un propósito de Dios. Dios ya nos vio en la eternidad, Dios ya nos vio lo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer con Él y en Él. Entonces, volviendo a Jesús, podemos decir que Jesús fue radical, quiere decir que Él tuvo una raíz firme y no se movió de ese punto. Él tenía que cumplir con aquello para lo cual había sido enviado.
La obra de Jesús generó mucha incomodidad. Los religiosos se enojaron. Los políticos se enojaron. Aquellos que tenían que ver con la cultura también lo tomaron a mal. Aún en su familia produjo confusión. ¿Quién es este? ¿Cómo? Si lo vimos crecer y ahora dice que es el Hijo de Dios. Todo eso produjo esa revolución porque él no cambió lo que tenía que hacer. Pero hay algo interesante. No le faltó el respeto a nadie. No fue irrespetuoso. Él cumplió con su plan, cumplió con su misión y lo hizo respetando a todo el mundo. Sí les dijo, lo que ustedes hacen está mal, lo de ustedes también está mal, esto no es así, esto es de esta manera, pero cumplió con la ley y no le faltó el respeto a ninguna persona. ¿Por qué? Porque él sabía dónde iba. Él tenía claro su plan, él tenía claro su propósito. Entonces, le habló a la gente justa, en el momento justo, y después preparó mensajeros para que hagan lo mismo que él. Nosotros somos sus mensajeros. Por eso dice la palabra, prediquen, hablen a tiempo y a destiempo, a todas las personas. Pero si nosotros a eso le agregamos, vamos con la guía de Dios, le vamos a hablar a la gente en el tiempo justo y a la persona justa. Y si usted se mueve en la guía del Espíritu Santo, cuando usted vaya a hacer algo, usted va a encontrar a la persona justa, en el lugar justo, en el momento justo. Eso es lo que hizo Jesús. Hemos visto entonces hasta aquí que nosotros estamos hablando de proyectar y la nueva etapa. ¿Y sabe? Como ministerio le hablo ahora. La nueva etapa que estamos proyectando implica el mes de diciembre y también la entrada al mes de enero 2021. No sé, pero estamos recién en diciembre y me está hablando del 2021. Claro, porque estoy explicando que tenemos un proyecto. ¿Y cómo pueden tener un proyecto? Yo ni siquiera compré la agenda para el año que viene, porque Dios ya nos dice, cuando usted busca del Señor, Dios ya le va diciendo lo que usted va a tener que hacer en el 2021, en el 2022, en el 2023. El Señor le enseña, porque Él no es improvisado. Entonces, conclusión de todo esto. En base a lo que nosotros anhelamos alcanzar, nosotros esbozamos un plan. ¿Todavía no planificó? Bueno, si todavía no planificó, búsquese un cuadernito, una libreta, algo. Y usted comience cada día. Charle con el Espíritu Santo. Ay, pero es un poco irrespetuoso ese término. No, no es irrespetuoso. Converse con Dios. Póngase delante del Señor y anote. Anote todo lo que Él le diga que va a hacer con usted, porque entonces usted después va a poder trazar un plan, un proyecto de lo que quiere hacer. Primero va a ser un esbozo como el de los dibujantes, algo muy general, palabras sueltas, lluvia de ideas le llamamos los docentes. Todo eso va a venir a la mente. Usted anote, anote porque después va a ser un plan y eso va a cobrar forma. Entonces va a tener metas a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo. Tiene que establecer pasos para que su plan, su proyecto sea sustentable y sostenible en el tiempo, porque vamos a planificar y proyectar para 12 meses. Tiene que ser algo tranquilo que nos permita seguir adelante. Tengo que saber que mi plan se tiene que cumplir. Entonces, debo tener claridad en cuanto a los recursos que tengo, a qué base tengo y a lo que quiero lograr. Pero principalmente yo tengo que saber si Dios está en el asunto conmigo o no. Si Dios no está en este plan conmigo, más vale que yo ni siquiera haga el boceto, nada. Pero si yo sé que Dios me habló y Dios me ha dado un plan, entonces puedo seguir. No puedo proyectar basándome en mis emociones, tengo que tener una guía del Señor. Y esto atiendan ahora específicamente los hermanos de nuestro ministerio, porque son, aquí en mi cuaderno, 4 rengloncitos, pero usted tiene que quedarle esto en su mente. Yo no le voy a contar qué vamos a hacer el año que viene, porque, bueno, no importa si se queda con ganas. Yo sé que algunos dicen, pero ¿por qué, pastora? Bueno, no, porque este mes todavía hay que hablar de proyectar. Y usted hoy ya se lleva un montón de información. Después cuando la vuelva a escuchar, anote. Yo lo único que le puedo decir es que nuestro ministerio sabe hacia dónde va.
Nosotros no vamos hacia la aventura, a ver si llegamos acá. No dije aventura, dije a la ventura, que quiere decir para donde sopla el viento. No, el ministerio Jesucristo Fuente de Vida no va para cualquier lado. Nosotros sabemos a dónde estamos yendo, porque no estamos proyectando según nuestras emociones. Estamos proyectando según lo que Dios nos está diciendo. Y es maravilloso que todas las iglesias que se dejan guiar por Dios no tienen el mismo proyecto, no tienen el mismo plan, porque somos todos parte de un gran equipo que forma la iglesia del Señor. Entonces no nos da la misma tarea Dios a todas las personas. Cuando usted escucha pastores, ayer yo estaba escuchando gente que hablaba en la Convención Nacional y participaba en los talleres y podía escuchar las distintas visiones que Dios ha dado a cada congregación. Unos ganan personas de una manera, unos ganan almas de otra, unos ayudan socialmente de una forma, otros lo hacen de otra. Y uno dice, ¿cómo no se me ocurrió eso a mí? Simple, porque no te tocaba. Había otro que ya Dios lo había motivado para que lo haga. Esa es la diferencia entre moverse en sus emociones y querer copiar, entre comillas, copiar lo que hace otro ministerio, porque no es igual. Cada ministerio tiene una particularidad. Nosotros sabemos a dónde vamos, y le voy a decir algo más. Tenemos claridad en los recursos que tenemos. Sabemos cuál es nuestro propósito y caminamos en la guía del Señor. Lo único que yo le voy a adelantar de todo eso que usted quiere saber, porque yo me imagino que debe estar esperando, es que nosotros vamos camino a una estabilización general. Hemos venido trabajando durante muchos años en diferentes aspectos. El año 2021 va a ser un año en el cual vamos a estabilizar un montón de cosas por las cuales hemos trabajado, hemos luchado, hemos guerreado. Y lo otro que usted tiene que saber es que la iglesia, este ministerio, yo no puedo hablar por los demás, no sé lo que Dios hará con los otros pastores, con las otras iglesias, pero sí sé que la nuestra, cuando termine el año 2021, va a ser una iglesia fuerte, va a ser una iglesia poderosa, va a ser una iglesia que va a estar levantada. Hoy muchos dicen, la iglesia, no sé, los políticos no se acuerdan de la iglesia, no nos están dando lugar. Mire, los políticos podrán no acordarse de la iglesia, pero la iglesia ha ganado en el tiempo de pandemia muchísima más gente, muchas almas más, que en el tiempo en que todo parecía estar tan libre y tan bien. Los recursos, pero tremendos, todos los recursos usados. Entonces, vamos hacia una estabilización donde vamos a ver una iglesia que se fortalece, que se levanta y que se afirma. Poderosa, pero escuche, algo que está en nuestro ADN, guerrera e intercesora. Con eso lo dejo pensando, porque con eso ya tiene suficiente. Ya hay mucho, es mucho para procesar, pero eso es lo que estamos haciendo, estamos proyectando hacia lo que queremos lograr, pero no lo estamos haciendo con nuestras emociones, ni porque vimos a alguien, ni porque nos inspiramos en la palabra de alguien, no, lo estamos haciendo porque estuvimos hablando con Dios y Dios nos dijo, a ustedes les toca hacer esto. Así que yo voy a orar ahora para que usted pueda tener esta bendición de aplicar esto mismo a su vida, para que usted pueda proyectar, para que tome este desafío. Tiene un mes. Recuerdo el año pasado el Señor nos dijo, todo el mes de diciembre tienen tiempo, escriba lo que está esperando, escriba lo que quiere que se cumpla en el año 2020. Y los que tuvieron fe, lo hicieron. Después daban testimonio, decían, a mí se me cumplió lo que yo pedí. Yo pude, lo logré. Lo vamos a lograr. Oramos. Señor, te doy gracias por la vida de cada hermano, de cada hermana, de cada amigo que está ahí conectado, Señor, detrás de la cámara. Oro para que la bendición del cielo venga sobre su vida,
para que esto que hemos compartido, Señor, se haga carne en su corazón y esté ahí fijo el anhelo de proyectar, el anhelo de avanzar, el anhelo de seguir adelante, porque, Señor, un proyecto de vida es un proyecto que nos mantiene activos, que no nos deja decaer, que mantiene nuestro ánimo en alto y, sobre todo, cuando es con vos, Señor, nosotros sabemos que nos mantiene victoriosos y vencedores. Oro para que mis hermanos se animen y desde ya comiencen a hacer un bosquejo, a anotar, a buscarte cada día y que vos les des ideas, pensamientos y planes para que ellos puedan establecer correctamente su proyecto, su plan y su meta. Todo lo hablamos y todo lo decimos en el nombre de Jesús y toda la gloria se la damos al que vive por los siglos de los siglos. Así que en el nombre de Jesús les saludo, que tenga una hermosa semana y que este mes de diciembre sea trascendental para todo el ministerio Jesucristo Fuente de Vida. El Señor le bendiga y nos vemos el domingo que viene.